Levíticos 19, versículo 3 y 4. Estaremos meditando en dos versículos. Y hay mucho que aprender en estos dos textos de la Biblia. Le damos lectura al primero, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo, Yahvé vuestro Dios. Versículo 4. No os volvéis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahvé vuestro Dios. Siéntese, por favor. Lo que vamos a estar mirando hoy, tenemos que entenderlo dentro del contexto del llamado a la santidad. Dentro de ese contexto del llamado a la santidad, tenemos que entender estos principios que Dios está estableciendo. En el versículo 3 y versículo 4, en estos dos versículos 3 y 4, Dios está revelando principios de santidad. Así que vamos a meditar en esta tarde en principios de santidad en el creyente. Así se llama esta reflexión, principios de santidad en el creyente. Y algunos se estarán preguntando, pero ¿qué tiene que ver esto con la santidad? Bueno, tiene mucho que ver. Y en realidad, hermanos, son principios que se acercan más a lo que realmente es la santidad. Estos versículos 3 y 4 hay que entenderlos dentro del contexto, repito, del llamado a la santidad. Únicamente el versículo 2 para poder entender el porqué de estos principios. Versículo 2, mire lo que dice: habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahvé vuestro Dios. Este es un llamado a la santidad. Y este texto se los expliqué el miércoles pasado. Ahora, dentro de este llamado a la santidad, que claramente se puede ver cómo Dios está llamando a los creyentes a la santidad, vamos a entender tres peticiones importantes para los creyentes de la antigüedad, pero también para nosotros los creyentes de ahora. Ahora sí, versículo 3 y 4. Dentro de ese contexto de la santidad, Dios está pidiendo: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Yahvé vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición, yo Yahvé vuestro Dios. Aquí hay tres peticiones importantes para Dios y que son parte del llamado a la santidad. Estas peticiones eran para que se expresara verdadera santidad y rectitud moral delante de Dios y delante de todos los pueblos paganos llenos de corrupción. Al poner por obra estos mandamientos, el pueblo hebreo estaría cumpliendo con la santidad de manera práctica, porque la santidad se tiene que practicar. Debemos de saber que esta santidad que Dios nos demanda tiene que practicarse y manifestarse a través de todas nuestras acciones. En nosotros los creyentes, la santidad que Dios demanda tiene que ser una forma de vivir, tiene que ser un estilo de vida. Para ello, Dios les pidió a los creyentes, lo primero que pide es que respetaran reverentemente a los padres. Mire cómo el respetar a los padres, el honrar a los padres, es parte de la santidad en nosotros de una forma práctica. ¿Quién pensaría o quién se iba a imaginar que el honrar a papá, el respetar a papá y a mamá,
es parte de la santidad que Dios quiere ver en nosotros. Aquí Dios está haciendo que la honra a los padres, hermanos, es parte del llamado a la santidad. Así que la primera petición de Dios a los creyentes es que cada uno de ellos temiera a su madre y a su padre. Y yo meditaba en esto, ¿por qué Dios primero los llama a la santidad y a continuación les pide teman a su mamá y a su papá? ¿Por qué pone la honra a los padres como parte del llamado a la santidad? Vamos a entender un poquito el contexto. En las culturas paganas, cananeas de aquel tiempo, no se les brindaba respeto ni honra a los padres. Sobre todo los pueblos cananeos eran muy irreverentes, muy irrespetuosos. Especialmente los cananeos. Recordemos que estos pueblos cananeos eran descendientes de Cam. De ahí viene la palabra cananeo, de la raíz Cam, del nombre Cam. ¿Y quién era Cam? ¿Qué fue lo que hizo Cam? ¿Cuál fue el pecado de Cam? ¿Cuál fue el error de Cam? Para los que conocen la historia del Génesis, ¿qué fue lo que hizo Cam? Deshonró a su padre Noé. Le faltó el respeto a su papá. Cometió una afrenta grave para su padre. Y como consecuencia, toda la descendencia de Cam cayó bajo una maldición de deshonra. Y esta descendencia se volvió más perversa e inmoral en la tierra. Los pueblos cananeos eran muy perversos, hermanos. La honra y el respeto a los padres en esos pueblos se perdió por completo. Por completo. Por eso, dentro de ese contexto, mirando Dios cómo alrededor de los pueblos en Canaán no había respeto ni honra a los padres y que eran pueblos inmundos, impíos y perversos, lo primero que hace cuando llama a los creyentes hebreos a la santidad, la primera petición es que honren ellos a los padres, porque los otros pueblos no estaban honrando a los padres. Y de esa manera, hermanos, dentro de ese contexto, Dios llama al pueblo hebreo para que sea un pueblo santo. Entiéndase, apartado, consagrado, diferente a los demás pueblos. Y la santidad en ellos comenzaría por medio del respeto reverente a los padres. Así comenzaría la santidad en ellos. Dios relaciona la santidad moral con el respeto reverente que debemos expresar a nuestros padres. No es fácil ni tan sencillo respetar siempre a los padres, sobre todo cuando tienen una actitud negativa en contra de nosotros o cuando cometen alguna falta. Sin embargo, el llamado de Dios para nosotros a ser santos incluye que respetemos siempre a nuestros padres. El respetar y honrar siempre a nuestros padres es una expresión de santidad en nosotros los creyentes. Gloria a Dios. El creyente santo siempre honrará y respetará a sus padres, aunque no sean dignos de recibir ese respeto, aunque no sean dignos de recibir esa honra. No podemos decir que somos santos si no sabemos respetar y honrar a nuestros padres. El respeto a mamá o a papá es la forma bíblica, a la manera de Dios, de practicar
y expresar santidad. Respetando a mamá y a papá, aprendemos a respetar y a honrar a Dios como nuestro verdadero Padre celestial. Los pueblos cananeos eran pueblos inmundos, irreverentes para con sus progenitores. Por ello Dios llama al pueblo hebreo a ser santo, ser diferente, y esta consagración comenzaría a través del respeto merecido a los padres. El creyente que sabe respetar con reverencia a sus padres, escuche esto, nunca tendrá ningún problema para respetar y honrar siempre a Dios. Aquel que no respeta a papá y a mamá no tiene la capacidad para respetar a Dios. Nunca podrá respetar a Dios. Si no honra a aquel que está mirando, si no respeta a aquel que lo está mirando, aquel que le dio la vida, que cuidó, que lo educó, que dio todo para sacarlo adelante, ¿cómo va a respetar a Dios? En cambio, la persona que aprende a respetar a papá y a mamá no va a tener ningún problema para respetar a Dios, para honrar a Dios, hermanos. El creyente que sabe respetar con reverencia a sus padres, entonces no debe de tener ningún problema para respetar y honrar siempre a Dios. Honrando y respetando siempre a nuestros padres, desarrollamos un carácter santo que honrará y respetará siempre a Dios. Mire, por ello Dios dijo: honren a su padre, honren a su madre, porque al honrar a los padres, los creyentes, en ellos se iba a formar ese carácter santo y justo, santo y recto. De ahí la importancia, hermanos, de que tomemos estos principios de honrar a nuestros padres. Es parte del llamado a una vida de santidad y de consagración. Segunda petición. ¿Cuál fue la segunda petición? ¿Cómo dice el texto? Y mis días de reposo guardaréis. Esta es la segunda petición. Y este mandamiento era en relación a la vida espiritual y devocional de la fe de estos creyentes. Esta petición también tiene que ver con el llamado a la santidad. El que apartaran un tiempo para Dios también tiene que ver con la santidad, hermanos. Es parte de la santidad práctica en nosotros. El apartar un tiempo para Dios en la semana. El dedicar un espacio para Dios, especial para Dios, es parte de la santidad. Los creyentes aprenderían a expresar santidad consagrando y apartando un día semanal. Para ellos era de ley, un día semanal, para que cultivaran la vida espiritual por medio de la comunión devocional con Dios. Se mencionan los días de reposo en plural porque eran muchos días. Había un día semanal y había también un día anual en el año que tenían que apartar, consagrar, dedicar para Dios. Los días de reposo, como se mencionan aquí, era el tiempo de comunión para cultivar la fe y la relación personal de cada creyente con Dios. La voluntad de Dios era que los creyentes hebreos crecieran en fe, en devoción y en comunión espiritual para que fueran un pueblo consagrado y totalmente comprometido con Dios. El día de reposo semanal era un cese temporal de todas las actividades laborales, semanales, terrenales. Y el propósito de ese día de reposo era
descansar, disfrutar, experimentar verdadera satisfacción, ejercitando la fe y la devoción como un ejercicio de adoración a Dios. Esta devoción a Dios, el congregarse y apartar un día a la semana, expresaría santidad en ellos y además sería un testimonio público de la fe en el verdadero Dios. Escuche esto, porque la gente pagana no se consagraba. Los pueblos paganos no dedicaban ni tenían días especiales para la verdadera adoración a Dios. Y hasta el día de hoy, la gente que no es creyente, hermanos, no consagra de verdad un día dedicado a Dios. Lo hacen de manera tradicional, escasamente una hora, hora y media, y de ahí se van al desenfreno. Por la tarde ya están haciendo toda clase de desenfreno, de pecado, de maldad. No hay una devoción. Para nosotros los creyentes de ahora, también llamados a ser santos, escuche y aprenda, los días de reposo del Antiguo Testamento son figura de la comunión y la devoción espiritual que tenemos en Cristo. Al vivir en comunión con Dios por medio de Cristo, tenemos descanso, deleite y satisfacción. Para nosotros, reposar en Dios, aprenda esto, no significa ausencia de actividades, sino la satisfacción de vivir en Dios y con Dios. Ahora en el nuevo pacto, Cristo es la realidad espiritual de los días de reposo de la antigüedad. Como creyentes llamados a expresar santidad, también tenemos que congregarnos. Hermanos, usted tiene que congregarse. Usted tiene que apartar ciertos días en la semana para cultivar su fe, para que usted pueda crecer en esa devoción espiritual con Dios. El apartar un día, el dedicar un día en la semana para Dios también es importante, porque estamos expresando devoción, consagración, santidad práctica para Dios. El honrar a Dios apartando tiempo durante la semana, un día semanal. Por ejemplo, el primer día de la semana, el domingo, es una expresión y testimonio de que realmente estamos consagrados a Dios. Honrar a Dios durante la semana, apartando tiempo para mi comunión espiritual, para su comunión espiritual, es un principio de santidad práctica en nuestra vida. Mírelo de esta manera. El que usted se consagre, el que usted se congregue, el que usted tenga el hábito, la devoción de apartar un día a la semana para Dios, tiene que ver con la santidad de su persona. Es un testimonio de santidad. Entiéndase, es un testimonio de que usted está consagrado para Dios. ¿De qué otra manera podríamos demostrar que estamos consagrados a Dios si no nos congregamos? Si no apartamos un día para Él. ¿De qué manera podemos demostrar que verdaderamente tenemos un llamado a la santidad si no nos congregamos? ¿Cómo pudiéramos decir, estoy comprometido con Dios, consagrado para Dios, si no lo demuestro congregándome? Por ello es muy importante, hermanos, que apartemos un día a la semana, tomando el ejemplo
de aquellos creyentes que fueron llamados a la santidad y que tenían la petición, el mandamiento de consagrarse, apartarse para Dios en los días de reposo. Para ellos era el sábado, para nosotros el primer día de la semana. Y si podemos entre semana como hoy, gloria a Dios. Y si podemos más días, gloria a Dios. Ya que la santidad ahora para nosotros no depende de un día, depende de toda nuestra vida en todo tiempo. Aleluya. La tercera petición, que también tiene que ver con la santidad. ¿Cuál es la tercera petición? En el versículo 4 especialmente. La tercera petición: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. La tercera petición, hermanos, igual dentro del contexto del llamado de la santidad, es que los creyentes hebreos no volvieran a la idolatría, no retornaran a la falsa adoración de aquellos dioses falsos representados en ídolos e imágenes. La idolatría y la adoración a dioses falsos representados con figuras de fundición era la religión popular, la creencia popular de todos los pueblos antiguos. La fe de todos esos pueblos en la tierra de Canaán era una fe politeísta, que significa fe en muchos dioses, fe en muchas deidades. Solo el pueblo hebreo tenía una fe monoteísta, que significa fe en el único Dios verdadero, ese Dios que se había revelado a los patriarcas antiguos, Abraham, Isaac y Jacob. Posteriormente también se le reveló a Moisés en la zarza que estaba ardiendo en el desierto. Ahora Dios estaba llamando a los creyentes a una vida de santidad, lo cual incluía que estuvieran apartados de verdad, consagrados totalmente a Él, al Dios de ellos, separados de toda aquella religión y la falsa adoración representada a través de figuras e imágenes de fundición y llena de toda clase de prácticas y rituales inmorales. No ha cambiado, porque hasta el día de hoy el mundo pagano, el mundo incrédulo sigue con ese tipo de práctica, sigue con ese tipo de adoración falsa, sigue con esas prácticas de idolatría y de toda clase de inmundicia. Dios les prohibió totalmente la idolatría en los creyentes antiguos. Los creyentes de ahora también, hermanos, tienen la misma prohibición, porque Dios quería tener en la antigüedad, a través del pueblo hebreo, un pueblo santo en la tierra. A través de nosotros ahora, Dios tiene la misma intención de tener un pueblo santo aquí en la tierra, que exprese la verdadera fe, la verdadera adoración en el único santo y verdadero Dios revelado en la antigüedad por medio de los patriarcas, la ley y los profetas. Pero hay una frase en particular que me llama la atención, hermanos, aquí. Lo que Dios le dice al pueblo hebreo, y nótese que ellos ya eran creyentes. Ya eran creyentes. Pero mire la forma de cómo Dios comienza en el versículo 4. No os volveréis, siendo creyentes ya, siendo adoradores ya. Dicho de otra manera, ya eran convertidos, ya eran creyentes.
En el llamado a la santidad, Dios les pide: no os volvéis. ¿Qué significa esto? Que muchos ya habían regresado, que muchos se estaban apartando de la verdadera fe, que muchos estaban cayendo de nuevo en esas prácticas paganas. No os volvéis. Entiendo dos cosas aquí. Uno, Dios ya los había sacado de la idolatría, ya los había sacado del culto a los ídolos. Ahora Dios les estaba pidiendo que no regresaran, que no volvieran otra vez a esa falsa adoración, a esas prácticas paganas llenas de idolatría. Dios quería que permanecieran firmes en la fe, firmes en la verdad del único Dios. Y eso es muy importante para Dios y debe de serlo también para ti. La acción de volver de la fe verdadera a una fe falsa se llama apostatar. Apostatar. El creyente pierde la santidad en el momento cuando abandona la fe verdadera, cuando regresa a la vida antigua llena de idolatría y paganismo, comete pecado de apostasía. Así que esta petición también debe de ser para nosotros, hermanos. En nuestra vida antigua, muchos eran idólatras. Muchos adoraban ídolos. ¿Cuántos de los que están aquí tenían imágenes en su casa? ¿Tenían estatuas? A ver, levante la mano los que llegaron a tener. Sí, los padres, figuras de oro, de plata, de yeso, de madera. Algunos eran marianos, otros eran guadalupanos, y etcétera. Dios rescató a nuestros padres. En el caso mío, mi papá traía tatuado aquí a Martín Caballero y a la del Carmen. Aquí en el pecho tenía los tatuajes. Porque como andaba con armas, con escuadras, en su maldad, matando gente, él pensaba que cuando le tiraran los balazos, sus dioses, sus ídolos, les iban a proteger para que no le entraran las balas en el cuerpo. La ignorancia de esa religión. Pero Dios libró a nuestros padres y a muchos creyentes de esa falsa adoración. Ahora quiere que permanezcamos firmes en la verdad. Él desea que usted se mantenga firme en la fe del único Dios verdadero, el Señor Yahvé y Jesucristo, su Hijo bendito, porque este es el conocimiento de la vida eterna. Dale un aplauso al Señor. Estoy así de terminar. Entonces, el llamado a la santidad en nosotros los creyentes, hermanos, también incluye esta seria advertencia de no, ¿qué cosa? No volver. No volver. No recaer. No regresar a esa vida antigua llena de idolatría y todo lo demás que incluye aquella vida ajena a Dios. Gloria a Dios. Permaneciendo siempre en la fe verdadera, en el verdadero Dios, hermanos, es una grande expresión de santidad práctica en nosotros los creyentes. Volver de nuevo a la idolatría es volver de nuevo a la inmundicia, a lo falso, a la mentira. Y dice Dios: no os volveréis. Así que manténgase en la fe, en el único Dios verdadero. Enseñe a sus hijos, instruya a los niños,
Cuando son pequeños muchas veces vienen de la escuela. Una vez la niña pequeña andaba con, no me acuerdo qué es lo que andaba cantando acerca de la Virgen. Y le digo, no, mija, nosotros no creemos en eso. Nosotros no adoramos eso. Hay que hacerlo, hermanos. Porque nuestros hijos son bombardeados en la escuela, por las redes sociales, en YouTube, los videos, las cosas que miran. Hay que enseñarlos y no darle lugar a que se vaya a meter esa ideología en la mente de nuestros hijos. Pónganse en pie, por favor.